Voces y visiones. Diferentes ópticas de la realidad de Colombia y el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a Voces y Visiones, el espacio donde el pensamiento crítico y las luchas populares se encuentran con la palabra viva. Saludamos también a Urdimbre Radio 100.6 FM, la radio del nuevo tejido social, a nuestros amigos y amigas que nos siguen en nuestro canal de YouTube y a La Voz de Mi Barrio 7 que nos transmite todos los miércoles a las 10 a.m. este programa. Entonces, invitadísimos a seguir nuestro canal de YouTube y a sintonizar las emisoras comunitarias con las que nos entrelazamos, donde dejamos siempre las historias, las resistencias y las reexistencias y propuestas desde la economía solidaria, la cultura viva y la esperanza colectiva. Aquí no solamente informamos, sino también reflexionamos, pero la búsqueda fundamental es la transformación de esta crisis civilizatoria que tenemos en este siglo XXI. Pero además que hemos venido ya desde 1492, tenemos un conflicto muy fuerte, muy grande. Le damos también una cálida y fraterna bienvenida a nuestros invitadas, a Jessica, Angélica Ramos y a José Miguel, integrantes del Comité Cristina Libre, quienes nos acompañan desde México y España con su fuerza solidaria y su compromiso con la verdad. Entonces, su presencia nos hermana en esta lucha transcontinental contra el lawfare, esa estrategia que busca precisamente silenciar liderazgos populares como la de Cristina Fernández de Kirchner a través de montajes judiciales y persecuciones mediáticas. Hoy hablaremos de justicia por la memoria y por la dignidad de los pueblos que no se rinden. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro maravilloso. Angélica, Jessica y José Miguel, a este encuentro maravilloso de memoria, de reexistencia y de verdad. Entonces, primero un saludito de ustedes, ubiquémonos a dónde están ubicadas, ustedes ubicados, sabemos que Jessica está en España, Angélica en México, bueno, y José Miguel, pero saludemos primero y después nos vamos ya directamente a presentar el comité internacional que lo va a hacer José Miguel. ¿Quién quiere iniciar? A ver, Jessica, que estamos, Hola, ya estamos en la hora de noche, ¿no? Allá. Sí, son las 8:23, así de la noche. Así que, bueno, un saludo a todos. Gracias a Armando por invitarnos a poder difundir todo lo que estamos haciendo por Cristina Libre, Cristina es Inocente. Yo soy Jessica Barraza, estoy en Madrid, España. Y bueno, junto a los compañeros y compañeras de Argentinos para la Victoria, somos militantes del campo nacional y popular ya desde hace muchos años y con nuestro corazón en Argentina y en la patria grande, por supuesto. Y bueno, militamos y apoyamos las causas para que el pueblo trabajador tenga una vida justa, ¿no? Así que bueno, gracias por la invitación. No, a ti, Jessica. Angélica, bienvenida. Gracias. Bueno, pues yo soy mexicana, pero justamente también integro aquí pues justamente esta asociación, ¿no? De Argentina para la Victoria, pero en México, porque también siempre se necesitan aliados y a fin de cuentas, pues nosotros también estamos viviendo en un momento donde por fin llegó un gobierno progresista a México, entonces también por eso tenemos como ese deber, ¿no? De apoyar a otros países justamente de nuestra América. Qué bueno, eso es solidaridad internacional. Bueno, José Miguel, gusto saludarte, bueno. También estás en México. ¿En qué parte de México estás? En la Ciudad de México, Armando. Bien. Supongo que Angélica también anda por acá. Mira, celebro este encuentro y te agradezco, Armando, a ti, al medio que representas, que nos dé espacio para hablar de un tema muy particular, que es la cárcel, la exclusión política, la proscripción de la exmandataria y referente indudable del campo popular en Argentina. Te agradecemos mucho, Armando, tu cortesía. Me presento brevemente, mi nombre es José Miguel Candia, argentino, pero radico en México de mucho tiempo, soy sociólogo, no soy abogado, por lo tanto todo el tema del lawfare y de las proscripciones que reconocen alguna base jurídica o pretendidamente jurídica, tiene tecnicismo que yo no manejo, lo toco de oído
puedo contextualizar políticamente el tema, pero no entrar en temas de orden tecnicismos, de carácter jurídico. Las compañeras lo harán mejor que yo y seguramente habrá aportes de otra gente después. Celebro que el auditorio esté interesado en este tema, un auditorio que entiendo es latinoamericano, seguramente principalmente colombiano, supongo, pero también latinoamericano. Nosotros aquí, la comunidad, quiero ser muy breve en esto y nada más darle a ustedes un panorama de nuestra organización acá en México. La comunidad sudamericana aquí es muy numerosa, entre uruguayos y argentinos y chilenos, en fin, somos un grupo muy grande. El activo, sin embargo, el activo político es bastante reducido, ¿eh? Quienes seguimos puntualmente los acontecimientos de Argentina, en el caso nuestro, somos relativamente pocos, pero estamos, bueno, hacemos mucho barullo, estamos bien organizados, nos gusta tener presencia en los medios, presencia en la calle, y estamos ahora agrupados, abreviando, para no extender las cosas, en APB, Argentinos para la Victoria, filial México, porque como mencionó ya Césica, hay representaciones en Europa, y en Australia, y en Canadá, y en Estados Unidos. Nosotros somos ahora, desde hace relativamente poco tiempo, algo más de un año, somos la representación en México de APB. Y estamos realizando una campaña importante de apoyo a la denuncia internacional contra el juicio que se hizo, un juicio fraudulento, contra, ya las compañeras serán más puntuales en esto que yo digo así grosso modo, para denunciar el intento de proscribir a Cristina, de tenerla detenida, aunque sea en su domicilio, pero es detención física, ya lo sabemos. Informamos además ahora el comité de APB mismo, se desprende el comité Cristina Libre. Entre otras cosas, tuvimos el gusto de, en lenguaje argentino, escrachar al juez, a uno de los jueces que ratificaron la condena, de los 3 jueces de la Corte Suprema, a Carlos Rosenkraft, que estuvo por aquí en México con las pretensiones de dar charlas académicas y simulando el mensaje político que traía. Fuimos a hacerle un poco de barullo y a golpear cacerolas y bombos en la puerta del hotel donde él se estaba hospedando y donde impartió una conferencia. Menciono esto al pasar, hemos hecho otras cosas, tenemos pronunciamientos permanentes en los medios y bueno, por aquí andamos impulsando esta campaña internacional como Comité Cristina Libre. Me gustaría dejar aquí, Armando, para no atosigar a los compañeros ni a nuestros escuchas y que Jessica y Angélica abunden en este tema. Gracias, compañeros. No, gracias a ti, José Miguel, por ese contexto ahí. Angélica, ¿por qué no hablamos un poco del lawfare y cómo se diferencia de un proceso judicial legítimo? Hagamos un poquito de pedagogía y que también se llama golpes blandos, ¿no? El que se llama, ya no es con las tanquetas como se hizo en Chile. Hablemos un poquito de eso. Sí, justamente como lo mencionas, ¿no? Ya no es la guerra habitual, la guerra con armas, los golpes de Estado, los golpes militares que conocieron no solo Chile, Argentina, Brasil, muchos países de Centroamérica. Justamente ahorita ya se han organizado de otra manera para golpear a los gobiernos progresistas, populares, de izquierda. Entonces, bueno, ha habido muchos casos, ¿no? Y bueno, para empezar, o sea, ¿por qué se le llama lawfare, no? Bueno, es un término en inglés que básicamente significa guerra judicial, ¿no? Entonces, es justamente eso, aplicar como sabemos, ¿no? Como sabemos, los poderes judiciales de muchos países, pues son conservadores, ¿no? Vienen ya como de unas élites que justamente para conservar, ellos trabajan al servicio de los grandes intereses, de los grandes medios de comunicación. Entonces, obviamente, ellos siempre los van a favorecer. Entonces, por lo mismo, ellos, bajo ese sello de ser el poder judicial, pues podían hacer lo que quisieran, ¿no? O sea, se compran como esa cuestión de legitimidad, de decir, bueno, es que es la justicia ha hablado, los jueces han hablado, la sentencia ha caído y bajo esa pantalla es como para que ganar esa credibilidad ante los ojos de la sociedad, ¿no? Pero también es importante conocer quiénes son los ministros, los magistrados, los jueces,
Entonces, bueno, así ellos accionan. En el caso de América Latina ha habido muchos casos de esta guerra judicial, cada uno más absurdo que el otro, ¿no? Vemos el caso de Lavallato en Brasil con Lula, o sea, que también obviamente las acusaciones fueron infundadas. Vemos casos aún más ridículos como el de Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Que se le condena por influjo psíquico. O sea, ahí sí ya de plano cayeron en un absurdo total, ¿no? O sea, él bajo su poder mental logró ser el líder de una banda de malhechores ahí en Ecuador, ¿no? Desde Bélgica incluso, ¿no? Su influjo psíquico llegó desde Bélgica hasta el Ecuador. Otros casos muy recientes es el de Pedro Castillo en Perú, que también, ¿no? Incluso hasta la fecha sigue detenido. O sea, es una cuestión también muy... la cuestión en Perú es, bueno, también entran muchas cuestiones, ¿no? También la cuestión del racismo, él por ser un maestro, él por ser indígena, bueno, y hablando justamente de presidentes indígenas, pues también contra Evo Morales se ha aplicado. Y bueno, otro caso también que es poco conocido en Sudamérica, porque, bueno, México siempre había estado un poquito alejado, lamentablemente, de nuestros hermanos latinoamericanos, pero eso era por pues, los gobiernos neoliberales, ¿no? Que solo veían hacia Estados Unidos como o sea, nos ponían así como de tapete, pero pues ya no era algo posible, ¿no? Entonces, desde que llegó el gobierno de López Obrador, pues ahora sí se ha mirado hacia el sur. Pero lo que les iba a comentar es que también aquí en México hubo un intento de guerra judicial en contra de López Obrador, cuando él todavía era el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Él, cuando era el año 2005, cuando él quiso abrir abrió un paso para que, o sea, en una calle, para que se pudiera pasar a un hospital, y ahí se le denunció porque pues decían que no era o sea, que quería expropiar, que no era o sea, que él no tenía derecho a hacer eso, o sea, unas cosas muy absurdas, imagínense, por eso les digo que los casos de lawfare son ya hasta, son muy patéticos, ¿no? Pero bueno, ahí también en este caso fue la gente que ayudó al ahora expresidente López Obrador, porque se dieron cuenta, el presidente de ese momento se dio cuenta que si López Obrador convocaba a la gente a la calle, no, bueno, sí iba a haber todo, o sea, iba a haber un apoyo popular inmenso, y eso pues no le convenía, y justamente pues ya pasaron otra cosa, ¿no? Pero ¿para qué era eso, no? O sea, ese juicio que le intentaron hacer a López Obrador era para despojarlo de sus derechos políticos, porque justamente si estás con un proceso judicial en ese momento, no podía competir para ser presidente. Después, finalmente, en esa elección le hicieron fraude y pues no, se supone que no ganó, pero bueno, esos son todos los artilugios que se utilizan. Entonces, bueno, son estos casos del Poder Judicial que se nota que están al servicio de las élites y no al servicio de la gente. O sea, obviamente la gente clama por justicia, y a quienes tenemos a las personas que no trabajan para el pueblo. Pero bueno, eso es lo que sucede básicamente en el contexto latinoamericano, de estos golpes blandos que justamente siempre son contra los presidentes que intentan hacer cambios, ¿no? Y claro, obviamente ya pasando ahora hacia el ejemplo de Argentina, pues ya ya le cedo la palabra a la compañera para que pueda ahondar más específicamente en el tema de Cristina, que también, ¿no? Siempre la han atacado, este proceso lleva años, y pues bueno, ya por fin lograron lo que querían, esta condena, pero bueno, le cedo la palabra a la compañera. Gracias, Angélica. Bueno, de ahí vamos poco a poco, después ir poco a poco hablando un poco de estos golpes que ya sabemos y conocemos. Acá en Colombia también ha pasado, ¿no? Incluso con el presidente actual, cuando era alcalde de Bogotá, también lo destituyeron. Bueno, pero Jessica, hablemos un poquito de Cristina Fernández, expresidenta y senadora argentina, ex senadora también, fue condenada en el 2022, ¿no?,
a 6 años de prisión y pues también tiene una inhabilitación perpetua por ejercer cargos públicos. ¿Qué podemos hablar sobre esa decisión y esa toma, digamos, que se le da a, digamos, a inhabilitarla y a encarcelarla, condenarla, digamos, a prisión? ¿Qué está sucediendo con ella y qué podemos contextualizarnos frente a esa toma de decisión judicial? Bien, sí, primero me gustaría contextualizar a la gente que nos está escuchando, que por ahí no son todos argentinos y argentinas, sino que son de diferentes países, que Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta en 2 mandatos, terminó su presidencia en el 2015. El primer mandato de lo que es el Proyecto Nacional y Popular, que fue un proyecto peronista, un proyecto en donde hubo grandes transformaciones sociales, económicas, de memoria, verdad y justicia, condenando por primera vez después de casi 40 años a los represores de la dictadura. O sea, una transformación durante 12 años en el cual tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner lideraron, fueron los líderes y conductores de esa transformación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a lo igual que en ese contexto habría que ponerlo en todo lo que era en ese momento la patria grande, ¿no? Teníamos a presidentes como Hugo Chávez, estaba Lula en sus, digamos, primeras presidencias, o por supuesto Morales, Rafael Correa, bueno, Pepe Mujica, o sea, muchos presidentes latinoamericanos que durante esa época transformaron y lucharon contra el neoliberalismo que también había atacado a la patria grande décadas anteriores, ¿no? Porque al final Latinoamérica sufrimos procesos similares, porque al final hay un plan del imperialismo para llevarlo a cabo, ¿sí? Somos países que tenemos muchas riquezas en recursos naturales, y al final eso nos hace muy apetecibles, ¿no? Para poder ser dominados. ¿Por qué digo esto? Porque es un contexto importante que el lawfare, al igual que comentaba Angélica, se perpetró a líderes que osaron, ¿sí? Volver a retomar una soberanía y a volver a tener, por ejemplo, los recursos naturales, pero no solamente eso, sino promocionar una industria nacional, promocionar a que seamos los pueblos latinoamericanos los que decidamos nuestro propio camino, ¿no? Entonces, en ese contexto se da que el imperialismo utilizó una de las herramientas fundamentales que era, además de los medios de comunicación hegemónicos, los grandes canales de televisión que están todos globalizados y articulados para transmitir el mismo mensaje machacante, y el poder judicial en cada uno de nuestros países. Entonces, cada vez que había una acusación, una imputación, eso se replica en los medios de comunicación para que el impacto mediático, no importa si es verdad o mentira, no importa si hay pruebas o no, ya se van a encargar de inventar a las pruebas, o incluso si no aparecen las pruebas, el daño en la imagen y en la psiquis de la población que todo el tiempo está recibiendo, son corruptos, son corruptos, son corruptos, claro, tanto lo dicen, que al final algo queda, ¿no? Entonces, algo, y hoy por hoy tenemos a la patria grande con lamentablemente, todos sabemos, con una derecha y una ultraderecha, específicamente en Argentina, pero también esa ultraderecha pasó con Bolsonaro en Brasil, con el golpe de Estado en Evo en Bolivia, o sea, mismo Colombia, ¿no? Ha sufrido mucho, por suerte tiene un gobierno que está peleándola, incluso también le estaban queriendo hacer un golpe de Estado, cuestionándole las elecciones y la financiación, por supuesto Venezuela también, que continuamente está siendo asediada. Al final, todo eso es lo que el contexto general, ¿no? O sea, hay un imperialismo que nunca bajó los brazos, nada más que cuando teníamos presidentes que en la patria grande nos unimos y realmente, por ejemplo, Hugo Chávez fue uno de los grandes motores de poder financiar, porque tenía ese petróleo recuperado para poder ayudar a otros países, bueno, y en conjunto con la política de todos, de una soberanía, de una patria grande, tirando todo para el mismo lado, el pueblo, como se demostró en números económicos, salió de la pobreza en grandes porcentajes, volviéndose clase media, ¿no? Entonces, todo eso al imperialismo
no le gustó. Entonces fue encontrando diferentes mecanismos de los cuales el lawfare le ha funcionado porque ha metido preso y al final ha excluido a esos líderes, ¿sí?, que pueden generar esa transformación. Y en este caso en Argentina, y ahora sí nos metemos de lleno al caso de Cristina, ella terminó su mandato con una gran aprobación de la población, y un apoyo, por supuesto, no solamente de su campo militante, que representa el 33%, el kirchnerismo representa el 33% de los votos en Argentina, ¿sí? Por supuesto, no te alcanza para ganar la elección, pero son 33%, ¿no? Un tercio es del campo nacional y popular. Y luego, no sé si me escuchan ahí. Sí, ahí Porque te escuchamos. perfecto. Sí. Y luego, ya cuando termina su mandato, ¿sí?, asume el expresidente Mauricio Macri, que es el representante de la derecha. Y me gustaría contextualizar también, porque cuando asume la derecha, es cómo le gana si al final había un gobierno tan bueno. Bueno, porque Mauricio Macri dijo, oye, nosotros vamos a mejorar todo lo que está mal, vamos a hacerte vivir incluso mejor, vas a pagar menos impuestos, le prometió el oro y el moro a los trabajadores, que bueno, no está mal siempre querer vivir mejor, pero a veces oír el canto de las sirenas, ¿no? Ahí de esas mentiras dibujadas siempre desde los medios de comunicación hegemónicos, bueno, pues consiguió ese triunfo. A partir del 2016, ahí fue el lawfare en Argentina una de las herramientas fundamentales, no solo contra Cristina, sino contra todos sus ministros y diferentes políticos y líderes sociales, como por ejemplo Milagro Sala, que en Jujuy, que fue inmediatamente puesta presa sin ningún tipo, ni de juicio, ni de pruebas. Entonces, a partir de ahí fue un lawfare salvaje, ¿sí? Y en caso de Cristina comenzaron las causas que duraron a lo largo de todo el gobierno de Mauricio Macri, los 4 años, fue un constante machacar a la población de causas, incluso llegaban a sacar hasta imágenes de personas contando dinero y diciendo ese dinero es de Cristina, o sea, ya cualquier tipo de barbaridad, como comentaba Angélica, que decían, pero al final tanta masividad eh, hizo que en la población se hiciera una especie de idea de, bueno, listo, sí, Cristina es corrupta. Y esto que comentabas tú, que si tú hablas a nivel internacional, esas mismas noticias se replicaron. Yo estoy en España y las mismas noticias que sacaba el grupo Clarín de Argentina se replicaban en los grandes medios hegemónicos de España y también en Miami y en estos pocos que transmiten la información. Entonces vos caminás y hablas con cualquier español por la calle y si tiene un concepto de que, Cristina es corrupta, ya está, es una asociación de idea, ¿no? Rafael Correa, lo mismo, o sea, Lula, lo mismo. Al final, ese es el efecto que hacen ellos, ¿no? Da igual si es verdad o si es mentira, lo importante es machacar y destruir la imagen de los líderes que realmente llevaron a cabo transformaciones y, por supuesto, pueden seguir llevándola. Entonces, a Cristina, una de las causas, dentro de las 13 causas que le han inventado, una que se llama vialidad, que está referida a unas obras públicas que se asignaron. Tenemos al presidente, en Argentina se tiene el Poder Ejecutivo, que es el presidente, el jefe de gabinete, ¿no?, que vendría a ser como el jefe de todos los ministros, y luego el ministro de Obras Públicas, luego secretarios y demás, ¿no? Bueno, dentro de todas las acusaciones, para que tengamos una idea por qué está cargada de vicios jurídicamente hablando, el ministro de Obra Pública en esta causa ha sido absuelto, en esta causa, en la causa donde hubo una mal gestión y corrupción de las obras públicas. Entonces, supuestamente el ministro es absuelto, el jefe de gabinete directamente ni siquiera es imputado, y en esta misma causa, Cristina es hallada culpable, la condenan a 6 años e inhabilitación de por vida para ejercer cualquier función pública, ¿no? Entonces, qué casualidad, además, que
para resolver esto, que se fue subiendo de instancia, como siempre, ¿no? Sucede, ¿no? Cuando hay un fallo, se va subiendo y llega hasta la máxima autoridad, que es la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, y la Corte, en un fallo de menos de 2 meses, resuelve que Cristina es culpable. Resuelve esto una corte que, como comentaba el compañero José, está formado por 3 jueces, que luego, uno de esos jueces, luego de hacer este fallo, dar este fallo, se fue a México instantáneamente. Bueno, los jueces fueron en su día puestos por Mauricio Macri, no es casualidad, o sea, es que demasiado, es que la verdad es que no hay que ser Sherlock Holmes para asociar este tipo de relación, o sea, jueces de la Corte Suprema puestos por un expresidente que se dedicó durante su gobierno a generar, a influenciar sobre el Poder Judicial, que debería ser de forma democrática, independiente, Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Bueno, no. Esa confabulación entre los medios de comunicación, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, llevaron a que hoy por hoy Cristina esté presa, tiene una detención domiciliaria. Entonces, esta detención domiciliaria, además que por supuesto ella iba a ser candidata ahora a las elecciones, que está en septiembre, y por supuesto le han prohibido presentarse a ser candidata, por lo tanto, también están afectando la democracia, porque aquellos que queremos elegirla como representante no podemos hacerlo, porque viene la justicia y dice, no, esta persona... y me gustaría leer las 8 causas fundamentales por lo cual denunciamos a nivel internacional, en este comité internacional, de que hay vicios jurídicos en todo el proceso, ¿no? Estas obras públicas por las cuales las acusan ya fueron, en el 2008 fueron ya puestas en otra causa, en donde en otro ámbito jurídico, en el sur, en la Patagonia, dijeron estas obras fueron mal asignadas, ta, ta, ta. Bueno, ahí el juez, que era competente, determinó que no había ningún tipo de prueba para que Cristina Fernández de Kirchner estuviera imputada, para nada. Ahí, entonces, hubo un doble juzgamiento del mismo hecho, porque al final esas mismas obras la incluyeron en esta nueva obra, en esta nueva causa, y entonces están juzgándola 2 veces por el mismo hecho, cosa que constitucionalmente no se puede a una persona, porque si sos inocente en una, no pueden seguir imputándote. Eso es un punto. Luego, el juez Ercolini, Julián Ercolini, que primero se declaró incompetente en el año 2019, hizo un escrito en donde dio motivos él mismo para decir por qué era incompetente. Bueno, cambió su postura en el 2021 y dijo, no, bueno, ese cambio de postura nuevamente tras reuniones con el Poder Ejecutivo macrista, ¿no? O sea, también, de nuevo, la casualidad. Cristina, en esta causa, dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, hagamos una auditoría general de toda la obra pública. Estoy dispuesta, centavo por centavo, que se audite. Se lo negaron. Le negaron esa posibilidad de poder defenderse y demostrar que ahí la obra pública estaba en perfectas condiciones, ¿no? Luego también hubo ausencia de peritajes sobre los precios y sobre las irregularidades. Claro, al no haber auditoría, al final no hay perito. Y luego, al final, los abogados de Cristina presentaron nulidades, o sea, un montón de recusaciones, todas fueron denegadas, ¿sí? Y luego, ya por último, pero no menos importante, es que hay fotos y videos en donde los jueces de la causa, ¿sí?, se reúnen en los chalets en Patagonia con el Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, confabulando, juntándose. Realmente es una... ¿Qué pasa? Todo esto que decimos, al final lo podemos saber nosotros, en Argentina se puede llegar a difundir, pero luego a nivel internacional, lo único que se queda la gente es con el titular Cristina está presa. Entonces, como Comité Internacional, y ya para cerrar, nuestro objetivo es poder difundir esto, ¿sí? Al igual que pasó con Lula, esto tiene un objetivo puramente político,
y nosotros vamos a difundir para que cuando se hagan las presentaciones oficiales, Cristina y bueno, sus abogados irán a organismos internacionales, nosotros apoyemos desde las diferentes organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, porque se han violado derechos humanos aquí también, y sobre todo juristas y gente experta en la materia que salga a defender, por ejemplo, en el caso de España, se ha creado también el capítulo España dentro del Comité Internacional y ahí, por ejemplo, un jurista muy reconocido que es Baltasar Garzón, ha decidido formar parte. Entonces, comienzan las actividades para una difusión y una explicación a nivel internacional de por qué Cristina, primero, es inocente y tiene que estar libre. Gracias, Jessica. ¿Por qué no hablamos un poquito? ¿Quiénes son realmente los principales detractores en el lawfare? Está ahí supuestamente el partido judicial, los medios, digamos, el Clarín, La Nación, de pronto Mauricio Macri y su coalición. ¿Quiénes ahí son las personas que están jalonando fuertemente toda esta dinámica y que están ahí como interesados en no perder eso, lo que tú decías, ¿no? Esos privilegios, no solamente del poder político, sino del poder económico y de una élite que de una u otra forma históricamente pues nos han colonizado nuestros países de América Latina? ¿Quién quiere ahí? No sé si José Miguel. Si me permites, Armando, hago algún comentario al respecto y cedo la palabra a las compañeras, ¿no? Lo señalaban bien las intervenciones anteriores, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en un tono cercano, no igual porque los países son distintos y las medidas de gobierno no fueron exactamente equivalentes, pero los gobiernos progresistas o de centroizquierda o nacional popular, según se quiera el referente conceptual que se prefiere utilizar, realizaron labores de macroeconomía tendientes a rescatar 2 o 3 aspectos sustantivos para la vida de nuestros países. El patrimonio natural, riquezas naturales, minería, gas y petróleo, por ejemplo, agroalimentos, ¿no? En el caso de Argentina es un productor reconocido, tradicional de alimentos y un gran exportador de comida para todo el mundo. Bueno, hacer un manejo más controlado de la exportación de las agroindustrias, como se les llama en términos económicos, para que el Estado recaude, tome recursos de ahí y los destine a programas sociales. Y el otro es el gran tema de la justicia social y la lucha contra la pobreza. Ha sido fundamental en eso, y tanto Néstor, un solo gobierno de 4 años, 2003-2007, como Cristina en sus 2 administraciones, 8 años, como decía la compañera, concluyó en 2015, realizaron en este sentido una labor de transformación sumamente importante. Ahora bien, tú señalabas, Armando, bueno, el papel del Poder Judicial como un factor no de equilibrio en la balanza de la vida social y de la vida institucional de un país, sino como un defensor de los poderes más concentrados. Lo sabemos todos sin necesidad de ser politólogos, abogados, sociólogos, nada de eso. El Poder Judicial es tradicionalmente en casi todos los países del mundo, de acuerdo al régimen político vigente, es un poder conservador, tiende a mantener el statu quo. En teoría la división de poderes tenía, según los clásicos, la función de equilibrar, evitar pues arbitrariedades del Ejecutivo sobre el Legislativo, del Legislativo sobre el Judicial, del Judicial sobre el Ejecutivo, en fin, en teoría había equilibrio de poderes. Además, el Poder Judicial era un regulador vía normativa expresa, superando el tema de usos y costumbres, mediante norma expresa, norma escrita, era un regulador de la vida social. Pero la vida social no es equivalente, no es un intercambio entre equivalentes. Hay ricos y pobres, hay medio pobres y medio ricos, etcétera. La complejidad social de nuestros países ya la conocemos, es un abanico de grupos sociales, ¿no? Y por lo general el poder ejecutivo de nuestros países tiende a ser un poder conservador que sostiene a los grupos dominantes.
¿Qué hicieron con el caso de Cristina? Un poco retomando tu charla del inicio, Armando. ¿Qué hicieron en Argentina? Como el golpe tradicional ya no procede y las Fuerzas Armadas quedaron muy, muy golpeadas por la dictadura del 76 al 83, golpeadas en términos de prestigio institucional, digo, a eso me refiero. Quedaron muy golpeadas después de la derrota de Malvinas y del escándalo de corrupción que se produjo alrededor de esa guerra. Entonces ya nadie piensa en un golpe clásico, con soldados en la calle, con tanquetas en las calles de la ciudad capital, o de los principales centros urbanos, como era antes, no. El tema es que hay que buscar la vía de impedir que fuerzas populares regresen. Desgraciadamente en Argentina hubo un intento de regreso que fue fallido, el del presidente Alberto Fernández. Se esperó mucho de él, no ocurrió nada, ocurrió muy poco, estamos pagando las consecuencias. Y el voto conservador en 2023 consagró el gobierno que hoy tiene Argentina, que es lo más bochornoso que ha tenido la historia de la democracia restaurada, del 83 para acá. Tal vez junto con lo que fue Menem, el mundo de la farándula en política. Bueno, ha llevado a esta situación. ¿Qué hacen ahora los poderes concentrados? Toman el argumento de la justicia y del Poder Judicial para proscribir a Cristina Kirchner. Recordemos, tú lo mencionabas, Armando, ella no puede ocupar, está inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos y además está con condena de 6 años y arresto domiciliario. Buscaron esta vía, ya lo explicaron bien las compañeras, no voy a abundar en eso, porque le agregaron incluso, es bueno mencionarlo, el cargo de asociación ilícita, que no lo pudieron comprobar. Como ha dicho el abogado Gregorio de Algón, todo el proceso fue una chanchada, dicho esto en lenguaje coloquial, un cochinero, dicen en otros países donde se crían los puercos, una marranada, para acusar a Cristina, además de favoritismo en la adjudicación de la obra pública y cobro de dinero indebido por esos favores, supuestos favores, decir que había armado, asociación ilícita es eso, es una banda, había armado una banda desde el Estado, desde el poder, con el propósito de quedarse con recursos públicos. Nunca lo pudieron probar. Además, ya lo explicó Jessica, ella no tenía incidencia directa en la asignación de obra pública. En todo caso, Julio De Vido, el ministro de Obra Pública, tendría que dar más explicaciones. Curiosamente, no fue acusado de este delito. Esta es la situación, mira, un poder judicial conservador. Ahora a principios de fines de junio, principios de julio, cuando se ratificó por parte de la Corte Suprema el fallo judicial, había una instancia de apelación, una cautelar por parte de los abogados de Cristina Kirchner para que se reconsiderara la causa. Cuando la Corte, en lugar de reconsiderar, ratificó la condena a 6 años y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, la Corte tenía 3 cortesanos, como dicen ellos, yo lo uso en el peor sentido de la palabra, 3 alcahuetes, 3 rufianes de los grandes poderes económicos. Uno de ellos, como les mencioné hace un rato, Carlos Rosenkrantz, estuvo por aquí, por México, nos dimos el gusto de hacer un acto público de repudio y de sacar algunos comunicados en la prensa, informándole a la opinión pública mexicana y latinoamericana quién es este señor, realmente un juez mafioso, que está vinculado a las grandes empresas, es un antiguo abogado patronal vinculado a los grandes capitales argentinos, monopolizados, oligopólicos en muchas ramas de la actividad económica argentina. Bueno, de ahí se derivó el castigo a Cristina Kirchner. Ahora bien, 2 palabras agrego, Armando, si hay tiempo. Estamos en un año electoral, se renueva el poder legislativo. Es muy, muy importante que las fuerzas populares se pronuncien en octubre, votando, porque hay mucha abstención, desgraciadamente, y apoyen las candidaturas de Fuerza Patria, que es una coalición de fuerzas populares con eje en el peronismo, que puede impedir que siga la balcanización del país y la entrega del patrimonio nacional. Yo quería comentar esto, Armando, y que nuestros amigos oyentes tengan un panorama
un poquito más detallado de cómo están las cosas. Gracias, Armando. No, a ti por esa claridad. No, también iba ahí. Creo que es una forma también de parar. Artica muy cercana a las elecciones, ¿no? Y es un mensaje de una vez muy fuerte. Pero yo las invito y los invito y a todos nuestros oyentes, las personas que nos siguen en nuestro canal, a audibleradio.fm, a La Voz de Mi Barrio 7, pues a escuchar un tema musical que también incluso José Miguel nos hace, nos la recomienda, para que escuchemos un poquito también las voces, porque a través del canto, del arte, de las expresiones artísticas también se cualifica, se sensibiliza, y creemos que este ejercicio también de otras voces que también cantan y que dibujan y que hacen trabajos de teatro, y bueno, todas las expresiones contribuyen a fortalecer la libertad de nuestros pueblos. Escuchemos entonces a Mercedes Sosa y en este tema que compuso Fito Páez. Creo que no hace falta hablar de ella porque ella es la mejor cantante que ha dado este país en toda su historia. Es un poco la mamá de todos nosotros y la amamos con todo nuestro corazón. Vamos a recibir como se debe a la señora Mercedes Sosa. ¿Quién dijo que todo está perdido? No vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Una de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de maíz y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón. Quito Páez, gracias. Mercedes Sosa. Bueno, hablemos, retomemos nuestro tema, pero hablemos, José Miguel, sobre el tema. ¿Qué te evoca sobre ese tema? Yo tenía una propuesta sobre el cambalache, pero tú dijiste que era muy compleja, muy bueno. Y esta da otra esperanza, ¿no? Otra voz, José Miguel. Mira, Armando, perdón, hago una aclaración para que no se crea que fue una cosa de capricho. No, no. Cambalache me encanta como reflejo de época, pero híjole, es durísimo y es muy pesimista. Todos igual, en fin, el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Letra de Enrique Santos Discépolo de 1934, en una situación muy particular de Argentina. Lo sentí como muy pesimista, digo, más bien hagamos un llamado a esto de vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? Digo, a juntar voluntades, un poquito lo vi en esa perspectiva, compañeros, no sé si coinciden ustedes en esta interpretación. Sí, estamos una voz esperanzadora. Sí. Y escuchar a Mercedes Sosa y a Fito, pues es una maravilla. Jessica, bueno, y Angélica, pues ya nos queda relativamente poco en nuestro encuentro, pero sí nos parece, ya hemos hablado un poco, pues digamos, los principales vacíos procesales que parece que fueron importantes, pues digamos el partido judicial, qué reformas y estructurales necesitaría el Poder Judicial, pues uno diría, pues hay toda una... Aquí no hemos tratado de proponer toda una reforma judicial, pero Angélica, ¿cómo podemos apoyar con las redes solidarias a nivel nacional, internacional? ¿Cómo se está moviendo todo este proceso para que estos golpes blandos no lleguen a un fin, pues, a los que ellos necesitan, ¿no? Que todo se calme, que haya tranquilidad y que todo se naturalice como siempre ha pasado históricamente. ¿Cómo podemos ahí nosotros y nosotras en América Latina, en nuestra Abya Yala, en Anahuac y en el Tahuantinsuyo, podamos empujar, fortalecer, dinamizar todo este trabajo que están haciendo ustedes para parar todas estas dinámicas complejas? Bueno, pues es muy importante. También para eso justamente se crean estos comités a nivel internacional, ¿no? Porque esto es a nivel internacional el Comité Cristina Libre y bueno, obviamente es la difusión, ¿no? También la comunicación, pero de una forma pedagógica, es explicar lo que está pasando, porque cuando se explica, o sea, todo tiene sentido, ¿no? Si les decimos, ay, mira, casualmente tales estaban, los jueces estaban ligados con el Poder Ejecutivo, si les explicamos todo, o sea, el punto es hacer esa labor de difusión, ¿no? O sea, ni modo, es lo que toca hacer. Es muy necesario seguir, obviamente, con la comunidad argentina en todas las partes del mundo, en todos los países donde se encuentren, pero también nosotros como latinoamericanos, justamente como lo acabas de decir, porque todo eso pareciera como que no es cierto, como dicen muchos, que nos inventamos las cosas, pero todos los países luego nos agarran de laboratorio, ¿no? O sea, el Chile fue un laboratorio para ver cómo funcionan estas cuestiones del neoliberalismo, ¿no? Ahora Argentina está haciendo un laboratorio para decir, a ver si la población aguanta todo esto, ¿no? A ver si, o sea, esto lo están viendo en otros países para decir, para justamente, ahora sí que ver cómo reacciona la población. Si no se hace nada, yo creo que en otros países, tipo en Francia, también van a empezar a desmantelar todas los hospitales públicos, la escuela pública, porque van a decir, bueno, hablamos de ajuste, decimos que se necesita, o sea, y ya ven cómo pasa en Argentina, o sea, motosierra, y pues todo sigue igual, la gente no dice nada. ¿Por qué? Porque la otra opción son los corruptos, ¿no? Todos los de izquierda son corruptos, son de lo peor, y pues no, evidentemente tenemos que hacer eso, y como te decía, por eso se necesita que sea a nivel América Latina,
porque también justamente ya lo vivieron en Ecuador y vean las consecuencias actuales, ¿no? El gobierno actual de Ecuador es 1000 veces peor. De hecho, él sí es, de hecho, el presidente actual Noboa sí está realmente involucrado en causas de narco y a él no le va a pasar nada y mejor les pasa a otros, ¿no? Entonces, las consecuencias también pueden ser terribles ahora en Bolivia, que en agosto son las elecciones. Entonces, por eso también tenemos que captar eso, ¿no? Los otros países de América Latina, ayudar a difundir, ayudar a explicar no solamente la causa de Cristina, bueno, obviamente nosotros específicamente de Cristina porque, bueno, es lo que está más de actualidad, pero también dar el ejemplo de lo que pasó con Lula, de lo que pasó con Correa. Entonces, bueno, desde ese punto de vista es muy necesario seguir haciendo esta pedagogía en redes sociales. Ahora también, ¿no? O sea, no todo en redes es negativo, hay que utilizar lo positivo, incluso también, como decía López Obrador, benditas redes sociales, porque también gracias a eso podemos hablar, ¿no? Sí hablan, los trolls sí hablan la gente derecha, pero nosotros también, entonces es inundar de esta cuestión. Y nada más así también otro comentario, porque ahorita ya hablamos del contexto, de lo que pasó, pero también el futuro, ¿no? Porque ahorita esto que pasa con Cristina es un precedente para decir, como lo comentaba la compañera, es una causa que ya había sido en 2008, que ya se había cerrado y lo están, o sea, volviendo a abrir, o sea, eso es hasta básico, que cualquiera que no sea abogado sabe que no se puede juzgar por el mismo delito a la misma persona 2 veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empiezan a abrir otra vez las causas que ya estaban cerradas? Imagino, o sea, pongo así como una cuestión que se les puede ocurrir ahora a Milei, que él también sabe que tiene ese poder y que lo puede utilizar. ¿Qué tal si se les ocurre abrir otra de las causas en las que estuvo Cristina, como la de Dólar Futuro? Que ahí ella no estuvo sola en Dólar Futuro, estuvo también Axel Kicillof, que justamente es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tal vez pueda ser un candidato. Entonces, ¿qué pasa si abren esa causa y a él también lo proscriben, ¿no? O sea, son ya así ideas de lo que puede suceder, pero es muy grave, porque sería o sea, todo lo que sucede es un atentado contra la democracia, contra la voluntad popular. Entonces ya no es necesario poner a un dictador, o sea, que haya un golpe militar y poner al dictador ahí, ¿no? O sea, simplemente ya no te dejan votar por quien tú quieres. Entonces, eso es terrible y pues necesitamos justamente seguir con eso. Y otra cosa, que también, ojalá que la gente ya también se está dando cuenta que Milei, pues justamente todo lo que prometió no se está cumpliendo, que es un absurdo todo lo que hace. Pero entonces, ¿qué pasa? Si gana otra vez una opción progresista, y no solo en Argentina, en otros países, si se continúa con estas opciones progresistas, lo que sí se tendrán que hacer es las reformas pues de segunda generación, reformas e incluso de otro tipo, como tú lo mencionabas. Y bueno, ahora sí que otra vez voy a poner el ejemplo de México, porque incluso Cristina lo mencionó en una de las entrevistas que dio antes de esta cuestión, ¿no? De estar en su domicilio. Lo mencionó que el 1 de junio aquí en México se llevó a cabo una elección judicial. No hay garantías de nada, ¿no? Porque así, ni modo, así es la vida, pero ya es algo distinto, ¿no? O sea, aquí se eligieron todo, desde jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte. Entonces ya también es aplicar eso, el poder judicial por voto popular. Eso ya cambia, eso compromete a estas personas a actuar, a rendir cuentas. Ya se limita el tiempo en el que van a estar en el cargo, ¿no? Ya no es así como en países así que tanto a la gente le gusta hablar bien, como de Estados Unidos, donde los ministros de la Suprema Corte se quedan hasta que se mueren, ¿no? O sea, literalmente. Entonces ya eso también le da un aire de cambio a esta cuestión del Poder Judicial, que como se ha mencionado mucho, pero se tiene que volver a mencionar porque es la gran verdad, el Poder Judicial siempre había actuado como partido judicial y no solamente en México, en Argentina, en Brasil, sino en otros países, ¿no? En Estados Unidos, en Francia, en España, o sea, siempre ha sido así,
y ahí está gran parte del poder de los conservadores, y por eso es que los gobiernos progresistas luego no podían actuar, no podían pasar ciertas reformas, ¿no? Entonces, bueno, eso sería necesario pensarlo y seguir como justamente aprovechando el espacio que tú nos das, y también aprovechar todos los espacios que podamos tener para explicar esto hasta el cansancio, hasta que entre, y pues seguir actuando. Jessica, ya nos quedan muy poquitos minutos, pero me parece importantísimo un cierre tuyo frente a todo ese panorama que habla Angélica. ¿Qué nos depara ahora? ¿Cómo está la interlocución? Sé que es muy complejo pues con el presidente actual, ¿no? Sabemos que hay unas complicaciones, pero también hay optimismo para las próximas elecciones, para ese cambio, para esa renovación, para volver de una u otra forma a ese mandato obedidencial, como lo decía Evo Morales. Bueno, primero que somos un pueblo y una militancia que por sobre todas las cosas no vamos a perder la alegría por ellos ni por nadie, porque al final vamos a volver y vamos a poder recuperar la patria. Por supuesto que cuanto más avance este desguace que están haciendo de nuestro país, más difícil es, pero respecto a tu pregunta, hay elecciones ahora de medio término. Y luego las elecciones más importantes son en 2 años, que son las presidenciales, ¿sí? Entonces, es importante construir un espacio político que pueda dar a la ciudadanía una opción para sacar a la ultraderecha de Argentina, ¿no? Eso implica mucho trabajo tanto de los dirigentes y las dirigentes argentinas. Como comentaba José Miguel, se armó un espacio nuevo que se llama Fuerza Patria, que conglomera diferentes espacios dentro de un mismo movimiento, ¿no? Entonces, y luego también, no solamente de las dirigentes y los dirigentes, sino de la militancia, y la militancia en Argentina, además de que está poniéndole el pecho a toda la situación, porque la mayoría de la gente está sufriendo la crisis económica, también la represión, porque aquí, por supuesto, siempre va de la mano el fundir al país y reprimir a la vez cada vez que salís a quejarte. Están haciendo una represión a los jubilados salen todos los miércoles a marchar porque fueron uno de los principales víctimas de este desguace que está haciendo Milei, y tiene represión todos los miércoles terrible con gas, con disparo de bala de goma. De hecho, le estuvieron a punto de matar un periodista, que le pegaron un tiro de una bala de goma en la cabeza. A una niña de 9 años la gasearon con gases de esto. Hace poco salió ahora también esa denuncia que se está peleando, porque al final, dentro de lo que es la Argentina, estamos en un estado totalmente atropellado de la democracia, ¿no? No solamente por los poderes, que mismo incluso el Congreso, que es el poder legislativo, está muchas veces vendiéndose, o sea, directamente, legisladores que se venden, legisladores que fueron votados por un pueblo para defender los derechos del trabajador y que terminan a la hora de votar, votan en contra y al final le terminan saliendo leyes a este gobierno nefasto de Javier Milei, ¿no? Entonces, la lucha militante de los dirigentes es fundamental. Nosotros desde el exterior acompañamos y ahora más que nunca también, porque la denuncia internacional es fundamental. El avance de la ultraderecha no es solamente en Argentina, por supuesto. Yo vivo acá en España y lamentablemente el riesgo con que los partidos de ultraderecha lleguen al poder, de hecho han llegado a muchas comunidades y alcaldías, pero que lleguen al poder a nivel nacional, el riesgo es enorme. Y en toda Europa en general hay muchos presidentes de ultraderecha, por lo tanto esta lucha es internacional. Y es uno de los motivos por los cuales también estamos conversando aquí, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa militancia de, sobre todo, despertar al pueblo trabajador, porque al final está muy saturado con toda una crisis, pero tiene que ver quién es el opresor y no dejarse distraer
por la propaganda, con todo el poder que ellos tienen, ya sea de las redes sociales, que la manejan ellos, las grandes corporaciones, los grandes medios de comunicación, periódicos, radios, clásicos. Así que bueno, luchamos contra todo eso, pero vamos a vencer, venceremos, vamos a volver y no vamos a caer en el oscurantismo de la ultraderecha a nivel mundial. Así que bueno, con ese espíritu militante vamos a lucharla todas. Qué bien, ¿no? Desde Voces y Visiones también alzamos la palabra con dignidad y memoria. Y agradecemos profundamente a las compañeras, pues lógicamente a Jessica de España, Angélica de Ramos y al compañero José Miguel que están en México, por su participación generosa, por su inquebrantable solidaridad y su entrega firme en el Comité Cristina Libre y su presencia, pues, definitivamente es semilla y esperanza y lucha colectiva. Entonces, seguramente Cristina no está sola, hay un movimiento internacional, estamos muy prestos y continuamente escuchando las múltiples voces. Aquí hay una voz que canta también y va a hacer un resumen de lo que hemos hablado hoy. Vamos a ver cómo nos quedó. Y para despedirnos, ¿no? Ya del encuentro, pues lógicamente escuchamos la canción y quiero que pues escuchemos también sus inquietudes unos segunditos para despedirnos. Armando, nada más un pequeño bocadillo de 1 minuto, si me permites. Dale, tranquilo. Mira, en Santiago de Chile se reunieron presidentes de varios países con regímenes políticos más o menos afines, no iguales, afines. Hicieron pública una declaratoria muy interesante donde hacen referencia a este tema, a esto que estamos hablando, al uso del poder judicial como un mecanismo de proscripción de las fuerzas populares. Es muy importante que ese camino se continúe. Para mi gusto faltó Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, pero no importa, para allá vamos. Y los BRICS, cuidado, en un momento en que las instancias multilaterales están en crisis, lo vemos en Gaza, donde nadie puede detener a Netanyahu, rescatemos instancias multilaterales alternativas. Los BRICS son una de ellas. Quería cerrar con esto, Armando, con todo respeto por el programa y por las compañeras que participaron. Muy, muy oportuno hablar esa otra alternativa que se están creando y los países se están uniendo de otra forma. Y precisamente porque estamos viendo que hay otras formas, otros mundos posibles, hay voces disonantes, contrahegemónicas que se están organizando afortunadamente. Vamos a escuchar entonces un tema que se llama Cristina Libre. Que no se encierre la voz del pueblo, ni se condene la dignidad. Que no haya cárcel para la historia, ni jueces pagos por la maldad. Cristina libre, grita la tierra, con cada madre que no se va, con cada nieto que recupera la verdad rota por la impunidad. Gracias hermanas, gracias hermanos, que alzan banderas con corazón. Comités libres, pueblos despiertos, rompen cerrojos con la canción. No están solos, ni están de paso, la historia escribe su rebelión. Con mate, puño, pan y memoria, resisten sur con convicción. Basta de todas que huelen a sangre, basta de causas sin una razón. La ufa, el veneno de los palacios, guerra escondida tras su sermón. Queremos jueces que sean justicia, no peones grises de la opresión. Jueces del pueblo, éticos, libres, que fallen con alma, no por patrón. Cristina vuelve la estrella, aunque la tapen con su disfraz. No hay prisión que apague la llama cuando un pueblo canta su libertad. Y si la quieren callar de nuevo, más bocas brotan desde el umbral. Cristina vive en cada barrio, que lucha y sueña con dignidad. Gracias hermanas, gracias hermanos, que alzan banderas con corazón. Comités libres, pueblos despiertos, rompen cerrojos con la canción. No están solos, ni están de paso, la historia escribe su rebelión. Con mate, puño, pan y memoria, resiste el sur con convicción.
Basta de todas que huelen a sangre, basta de causas sin una razón. La ufa, el veneno de los palacios, guerra escondida tras su sermón. Queremos jueces que sean justicia, no peones grises de la opresión. Jueces del pueblo, éticos libres, que fallen con alma, no por patrón. Cristina vuelve la estrella, aunque la tapen con su disfraz. No hay prisión que apague la llama cuando un pueblo canta su libertad. Y si la quieren callar de nuevo, más bocas brotan desde el umbral. Cristina vive en cada barrio, que lucha y sueña con dignidad. Bueno, esta es nuestra síntesis. Bueno, ya para despedirnos, ahora sí, ya las últimas palabras, unos segunditos, si quieres empieza, no sé, Angélica, ya para despedirnos, para terminar nuestro encuentro. Sí, pues rapidísimo, entonces nada más agradecer el espacio para poder hablar de este tema tan importante y sobre todo, obviamente, reiterar el mensaje, ¿no? Que sí, estamos hablando de Cristina, pero esto nos incumbe a todos los latinoamericanos, ¿no? Siempre es ese poder, ¿no? De juntos somos más fuertes y bueno, es necesario seguir con la lucha y que quede un presente bueno, ¿no? De que justamente Cristina pueda ser libre y que Argentina retome un curso positivo, ¿no? En las próximas elecciones. Gracias. No, a ti, Angélica. Jessica. Bueno, gracias Armando por el espacio. Creo que es muy importante que toda la militancia que estamos participando a nivel internacional y en cada uno de nuestros países, apoyemos a nuestros países hermanos, identifiquemos también estas causas comunes que tenemos y ayudemos a abrir los ojos sobre todo, ¿no? Porque al final somos miles de millones, el pueblo trabajador, la clase trabajadora y al final un 1% de ese poder a nivel mundial que nos somete. La verdad que nosotros somos muchos más como para poder vencerles y así lo haremos, así que bueno, gracias Armando y a todos los compañeros y compañeras que estamos participando y nos están escuchando. Gracias Jessica, a ti. Bueno, José Miguel. Gracias Armando, a este medio, a la gente que nos escuchó, bueno, a ti por tu amabilidad y tu buena conducción del programa y hacer un llamado desde el Comité Cristina Libre México y desde APB, Argentinos para la Victoria, Representación México, un llamado a la unidad latinoamericana, pero no como enunciado académico ni como consigna de esas que se dicen al pasar cuando el discurso empieza a naufragar. A veces el progresismo tiene dificultades con estas cosas, ¿no? No, como un enunciado fuerte, con una consigna militante, ¿no? La unidad de todos los países. Y un saludo a Gustavo Petro, a su gobierno, al margen de todas las contradicciones y problemas que tienen los progresismos latinoamericanos y las centroizquierdas, como le gusta decir a otros. Creo que lo de Petro ha sido muy importante, el primer gobierno de este signo en toda la historia de Colombia. Nuestro abrazo también para el gobierno de Colombia. Y, como decíamos, unidad, la carta que salió en Santiago es buena, todavía la consideramos un poco insuficiente, pero es buena. Miremos a los BRICS y miremos todas las instancias multilaterales, incluyendo las regionales, el UNASUR, el mercado común de Sudamérica, sigue estancado en 4 países, ya debiéramos estar todos ahí, pero bueno, las cosas a veces no resultan. Desde México, con el gobierno progresista de Claudia, también se hace fuerza en áreas de la unidad latinoamericana, considerando la situación muy atípica de México por razones geográficas e históricas, y ahora bajo la tremenda presión del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la presidenta Claudia no ha claudicado, mantiene una actitud digna y valiente que saludamos, y los latinoamericanos, sudamericanos, residentes aquí, somos solidarios y apoyamos a su gobierno. Un saludo afectuoso para Colombia
y para todos los amigos latinoamericanos. Muy amables a ustedes por acompañarnos. Invitamos a todos nuestros oyentes, las oyentes de nuestras emisoras comunitarias de YouTube, que se inscriban además en nuestro canal, ¿no? Y que sigan difundiendo estos contenidos. Esta es la forma también de hermanarnos con estos mensajes, con estos contenidos, con otras narrativas diferentes, contrahegemónicas, decoloniales, y creo que estamos pues siempre ávidos para escuchar voces contrahegemónicas. Bueno, les damos un abrazo, gracias, ¿verdad?, por acompañarnos hoy, y seguramente estaremos y seguiremos hablando para hacerle el seguimiento precisamente a todas estas complejidades de este siglo XXI, que es una crisis muy fuerte civilizatoria que seguramente la vamos a cambiar con la dinámica de nuestros pueblos y de nuestra gente maravillosa. Entonces, agradecerles, felicidades. Voces y visiones. Diferentes ópticas de la realidad de Colombia y el mundo.